También hay otros documentos y que merece la pena plantear los matices, los criterios que van a estar sobre la mesa en el debate y que merece la pena también contemplar. Son matices y son diferencias y nunca confrontación, como nos quieren decir los medios de comunicación. Estamos unidos en el mismo proyecto, pero la democracia consiste en esto, hacer normal la discusión, hacer normal el debate, y para eso os convocamos. En primer lugar, hablemos un poco del documento político. Se abre una ventana de oportunidad indudable. Tenemos una trayectoria en la que Podemos ha sido posible y ha hecho posible otras cosas. Ha sido posible porque los movimientos sociales se indignaron en su día, hicieron una experiencia de autoorganización democrática muy fuerte, donde desarrollaron criterios y también propuestas que llevaron a muchos sitios. Quizás en su momento no llegaron a todos los sitios donde querían llegar. Podemos ha abierto la puerta para que también esa indignación se convierta en una propuesta política. Eso es lo que abre Podemos. Y Podemos también puede abrir la posibilidad de que las luchas sociales y la autoorganización popular siga avanzando en ese terreno, porque el monstruo que tenemos delante es muy grande y necesitamos a toda la gente atenta, toda la gente formándose, a toda la gente debatiendo, a toda la gente proponiendo y protestando donde sea necesario, para también hacer valer las propuestas de Podemos en las instituciones y en las calles. Por otro lado, hemos caracterizado que la crisis es muy profunda. Hemos señalado que hay una crisis de gobierno. El otro día tenía que dimitir Gallardón, o el director de Radio y Televisión Española lo hacía ayer mismo. Hay una crisis de gobierno donde las encuestas erosionan claramente la intención de voto que respaldaba al Partido Popular. Hay una crisis de régimen, donde el bipartidismo es uno de los signos, es uno de los síntomas. Pero no solamente es una crisis de régimen por esta razón, sino por otras razones que cuestionan los viejos consensos originados en aquel año de 1978. Porque aquel régimen que se instauró entonces está siendo está siendo roto por arriba y por abajo. Por arriba con una ofensiva de la oligarquía, una ofensiva neoliberal, está rompiendo siquiera los elementos de cohesión social que podía haber, aunque eran mínimos, en todo aquel periodo. Lo está abriendo para abrir un nuevo régimen desde arriba, una ruptura desde arriba para instaurar una nueva forma de trabajo dependiente y obediente, si queréis, donde la ciudadanía se encuentra sin derechos sociales y sin posibilidad de explicarse ni de manifestarse democráticamente. Es normal que la gente no tenga más remedio que recurrir al éxodo laboral fuera de estas fronteras. En este sentido, aunque los datos oscilan, si recurriésemos a los que refleja Hacienda, en la declaración de Hacienda, mirando a las personas que se declaran que trabajan por cuenta ajena, prácticamente el 32,9% de los trabajadores asalariados en un año consiguen el equivalente al salario mínimo interprofesional. Desde luego los salarios, más de la mitad, no alcanzan los 1.000 euros. Me diréis vosotros qué futuro, qué familias, qué adquisición de vivienda, qué alquiler de vivienda, qué emancipación se ofrece a la juventud en este contexto. Prácticamente ninguna. Son ellos los que tienen, por tanto, que justificar su fracaso que tiene que ver con que están destruyendo las pequeñas y medianas empresas, con que solamente sobreviven las grandes a costa de arrebatar el espacio, aquel espacio del mercado que las pequeñas abandonan. Bien, ellos son los que tienen que explicar por qué estimularon en su día la economía a base de crédito y por qué las empresas están endeudadas hasta las cejas. Y por tanto, en este contexto de caída de la rentabilidad, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, y en un contexto donde las cargas financieras son elevadísimas, pues es normal que la inversión caiga, se desploma y se empieza a destruir empleo de manera masiva. Si encima el empleo que hay es con bajos salarios, el consumo se retrae y aquí no hay nadie que encuentre una solución. Estamos en un contexto donde las clases medias están pulverizadas, donde las clases trabajadoras están en una situación lamentable. Trabajo y pobreza, como he señalado, ya son un fenómenos hermanados y son fenómenos que en fin, parece que van de la mano. Las élites económicas, además, han empleado una política muy particular, ¿no? Lo que yo llamo neoliberalismo de Estado. Por un lado, a propósito del incremento de la deuda, cuidado, de la deuda pública,
prácticamente alcanza el 100% de la riqueza nacional, de la renta que se produce en un año, responde a que el Estado ha tenido que hacerse cargo con diferentes políticas de las deudas de las empresas privadas. La deuda privada, por mucho que nos hayan querido contar, se origina en las empresas privadas, en las empresas financieras, a las que o bien se las ha rescatado, o bien se las ha subvencionado, o bien se les ha bajado los impuestos mientras todos los demás los pagábamos religiosamente. En este sentido, mientras se ha sido extraordinariamente generoso con los rescates bancarios, y además se ha gastado mucho porque hay mucho paro en las prestaciones de desempleo, se ha aplicado una política de austeridad sin parangón, donde los recortes en materia sanitaria, en materia educativa, están deteriorando la calidad de vida, la esperanza de vida y también nuestro futuro, en definitiva. Bien, ¿qué ha hecho Podemos para responder a todo esto? Poner la inteligencia colectiva a trabajar. Ha sentado a la gente a pensar. La gente normal sabe mucho más de lo que parece. Y han hecho un programa colaborativo, entre otras cosas, haciendo un programa también económico, porque hay alternativas. Nos vendieron que no había alternativas, y sí las hay. Y un programa consecuente, en el que sabemos de buena tinta que en países donde se ha aplicado ha tenido su éxito. Hay que decir que los pocos países que en Europa han salido de la recesión son aquellos que han quitado el pie del freno, aquellos que han dejado de aplicar la austeridad económica. Ahí va una pista, tenemos que acabar con ese tipo de austeridad. La única austeridad que debemos aplicar es, si acaso, la ecológica. Debemos reducir el consumo de energía, de materias primas, y sustituir el modelo productivo de sus bases energéticas pasando a las energías renovables. Ahí radica fundamentalmente el futuro. En áreas que también tengan que ver con ese cambio en el sistema energético que es tan necesario para la viabilidad del planeta. Hemos desarrollado una política en el que en el programa incluimos la reducción de la jornada laboral a 35 horas, porque es necesaria una política económica alternativa que cree empleo, pero también una política de empleo que ayude a crearlo. Hay que repartir todo el empleo y hay que repartir todo el trabajo, no solamente el asalariado, también el doméstico. La reducción de jornada laboral va encaminada en este sentido. Por otro lado, una forma de reparto del trabajo, ni que decir tienes la anticipación de la edad de jubilación a los 60 años. En el mundo occidental no hay un problema de escasez de recursos, lo que pasa es que están muy mal repartidos. Con una fórmula diferente de reparto de la riqueza es posible financiar todas estas medidas. Lo que no puede ser es que al día de hoy los excedentes ocupen la renta nacional el 52% y las rentas salariales, que deberían resarcir a más del 80% de la población trabajadora, de la población en general, apenas represente el 48%. La riqueza está mal repartida, la renta mucho más. En este sentido, hay que cambiar la política fiscal haciendo una reforma fiscal progresiva que haga que quien tiene más, pague más. A las rentas altas, a las rentas del capital, a las rentas de los beneficios y a las rentas del ahorro. Son ellos los que deben hacer el esfuerzo, porque son ellos los que hasta ahora se han beneficiado de la situación, y esto no puede seguir siendo así, porque, entre otras cosas, lo que ha demostrado es que la lógica del lucro en la economía, como incentivo único a la economía, ha sido un auténtico fracaso, y desde luego, si ha servido para algo, es para defender los privilegios de unos pocos a costa de las mayorías sociales. En este punto, la deuda hay que atajarla, hay que cuestionarla, hay que plantear una auditoría que nos permita evaluar las políticas públicas desarrolladas hasta ahora y cuestionar ese proceso lento pero verdadero de conversión de las deudas privadas en públicas. Cómo se le bajaban los impuestos al gran capital para que pudiese hacer frente a sus deudas y cómo se le rescataba a la gran banca para hacer frente a sus deudas, mientras que el erario público se le hacía soportar todas las cargas en este sentido y por consiguiente el conjunto de la ciudadanía. Hay que hacer una auditoría que identifique no solamente partida por partida aquellos gastos mal utilizados o que no han servido al interés general como deuda odiosa. Hay que cuestionar las políticas públicas que han desarrollado un acumulado de deuda pública que está a nuestras espaldas y que son deuda ilegítima,
En este sentido, debemos explicar a la gente que la deuda no es nuestra culpa, tiene que ver con las políticas de otros, y que si hay que pagar algo, primero queremos mirar las cuentas y queremos ver qué merece pagar y qué no se merece pagar. Un sector público que incluya los sectores estratégicos que comportan y ofrecen los elementos sustanciales para las condiciones de vida de la gente. Una banca pública necesitamos instrumentos para llevar nuestra política adelante, necesitamos recursos para llevarla adelante. Esa banca pública es necesaria. Las telecomunicaciones, los transportes, la energía, la alimentación, el ámbito sanitario, las farmacéuticas, el sistema educativo. Esto debe estar bajo control público, bajo control social, para que sirva a las necesidades sociales y no al lucro de unos pocos, al privilegio de unos pocos. Que por otro lado, no solamente es una crisis de gobierno, una crisis de régimen, una crisis orgánica, que también está incipientemente desarrollada, no totalmente, sino que sobre todo es una crisis sistémica de un sistema económico particular que tiene unas reglas de juego que están en bancarrota en todo el planeta. Es una crisis también ecológica, donde la humanidad está cuestionando o está viendo cuestionada su calidad de vida e incluso su supervivencia en las próximas décadas. Por tanto, estamos en una crisis material muy profunda, crisis material que sin duda ha dado pie a una crisis del imaginario, a una crisis de nuestra subjetividad, que ha hecho que la gente se harte de estas circunstancias y que piense que es necesaria una alternativa. En este terreno de la subjetividad, tenemos que estar todos y todas, porque necesitamos utilizar nuestra inteligencia, imaginar que otro mundo es posible, pero también poner nuestra fuerza material para que esto construya los cimientos de ese nuevo edificio social que es necesario. Articular ambos dos objetivos primando la eficacia. Es necesario, es muy importante que en el próximo año y medio, en las próximas elecciones autonómicas, dirán, y gubernamentales, irrumpamos en escena con gran peso. El debate es también si, mirando en algunos casos, las municipales no sería también un espacio más a conquistar, siempre y cuando se den las condiciones. Evidentemente en algunos sitios no se da, pero hay una cosa que en política sabemos muy bien: donde hay vacíos, otros lo ocupan. Si no ocupamos ese espacio, otros vendrán y lo ocuparán. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Eso no equivale a decir que tengamos que presentarnos por presentarnos. En muchos sitios no se dan las condiciones. Pero hay mecanismos de control para evitar que los oportunistas, que los arribistas triunfen o evitar que un círculo que no esté en condiciones de presentarse lo haga. Es posible, a través del control de otros círculos provinciales o autonómicos, y también cuando se van a establecer criterios a los círculos para que puedan, si se dan condiciones, en algunos casos presentarse, o solos o con otros, pero tiene que establecerse ese protocolo y ese conjunto de condiciones, y eso es posible. Yo creo que no presentarse a las municipales en todos los casos puede ser una equivocación, aunque entiendo que hay razones poderosas para sugerirlo en muchos sitios. La hora de la gente plantea una dirección colegiada, plantea una dirección con 7 portavoces que tengan que coordinarse entre sí. El documento Es la hora de la gente plantea unos elementos de unas vacunas antiburocráticas determinadas, y el documento Claro que Podemos otras. El documento Claro que Podemos plantea los revocatorios. Cualquier miembro del Consejo o cualquier miembro del Consejo de Coordinación o el secretario general puede ser revocado, pero exige un 25% de firmas de avales de los inscritos en Podemos. Esto supone más de 30.000 firmas para poder iniciar un referéndum de revocación. En cambio, el modelo organizativo de Es la hora de la gente plantea que la Asamblea Ciudadana puede revocar en cualquier momento, sin la necesidad de un mínimo de revocación, y además plantea la limitación de mandatos a 8 años, plantea la no acumulación de cargos para socializar la responsabilidad política entre todos, que todos hagan la experiencia de asumir responsabilidades políticas, que es la mejor manera de aprender, el mandato imperativo de manera tácita, o una democracia que garantiza la deliberación, donde se definen mejor los plazos de debate, porque el votar es democracia, pero más democracia es, si cabe,
es habilitar los recursos, los tiempos y los plazos para poder informarse, para poder deliberar, para poder contrastar y para poder consensuar. Te digo, con toda esa fuerza que habíamos desplegado en algún momento en este país y que parece que se estaba disolviendo. Y nosotros dijimos, no puede ser. No puede ser que lo mejor que le había pasado a este país, que era el 15M, el movimiento indignado, donde 8 de cada 10 españoles y españolas habían dicho que estaban de acuerdo con esas decisiones, de repente se quedara en nada. Y dijimos, no puede ser. Y teníamos la intuición de que había una mayoría social, que había un montón de gente en la calle que estaba enfadada con la situación, pero esa mayoría social no se había transformado en una mayoría política. Y nos dimos cuenta de que estaban intentando engañarnos con construirnos el marco dentro del cual teníamos que discutir. Y nosotros dijimos, no vamos a discutir por donde vosotros nos digáis, vamos a buscarnos otros marcos. Vamos a utilizar vuestras herramientas, pero vamos a huirnos. Yo le cuento siempre a mis alumnos el ejemplo de un profesor, Jesús Ibáñez, que nos ponía siempre en la facultad ejemplos para todo. Hay mucha gente que cree que poner ejemplos es simplificar, que es que la gente inteligente es muy abstracta y nadie te entiende, y los que ponen ejemplos, poco menos que son los que no saben pensar. Y él, en cambio, fijaos, era un hombre despistado, iba siempre ahí con la bragueta abierta y fumaba en pipa y se le caía la ceniza en la barriga, siempre con ojos así como mirando para otro lado. Pero a la facultad venían a verle y a hablar con él premios Nobel. Hablar con él. No venían a hablar con los encorbatados y los listos, venían a hablar con él. Y él siempre, insisto, nos ponía ejemplos. Eso también me generó mis problemas. Cuando yo me fui a estudiar a Alemania, el primer día de clase, un profesor muy importante nos dijo, los ejemplos son la muerte del pensamiento, los ejemplos son la claudicación del pensamiento, pensad en abstracto, rehuid los ejemplos son la muerte del pensamiento. Y yo recuerdo que levanté la mano y dije, perdone, ¿podría poner un ejemplo? Como era alemán, maldita la gracia que le hizo, no me daba lo mismo. Jesús Ibáñez nos ponía un ejemplo para explicarnos cómo a veces somos rehenes de nuestra propia cárcel, cómo caemos en nuestras propias palabras que nos impiden volar. Y él nos ponía el ejemplo de un monje que había dedicado toda su vida a explicarle a su discípulo a diferenciar lo que era la verdad y lo que era la mentira. Y llega el día de la última sesión, se pone así como en una escalera, pone un palo encima de la cabeza del discípulo y le dice, si me dices que esta vara es verdadera, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que es falsa, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites tú la vara al maestro y le digas, bueno, ¿y ahora qué? Nos decía Jesús Ibáñez que cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario que no me des con el palo en la cabeza, pero es imposible con las reglas que me has marcado, o me invento unas nuevas reglas, o me das con el palo en la cabeza. Y entendimos que teníamos que hacer eso, pero hace algún tiempo, y por eso nos inventamos la tuerca, porque teníamos que encontrar un espacio de discusión política con nuestras reglas y no con las de ellos. Y entendíamos que teníamos que ir incluso a territorio enemigo a discutirnos los argumentos con ellos para intentar construir nuestra nueva dimensión y que no ocurriera lo que decía Gandhi, que te desprecian siempre de entrada y si te quedas en el desprecio no existes. Y allá que se fue Pablo a pelearse en las televisiones de ellos a decir que existía otra dimensión de las cosas. Y de repente mucha gente empezó a decir, yo pienso como ese de la coleta, yo pienso como esos loquitos que están por ahí diciendo cosas diferentes, que están escribiendo libros diferentes, que están escribiendo la historia de la transición de manera diferente, que no están cayendo rehenes de ningún tipo de resignación. Y de repente, fijaos, empezamos a darnos cuenta de que éramos muchas y muchos. Y en mitad de toda esa reflexión estalló el 15M. Y le digo a toda esa gente que nos dice que el 15M está muerto, si el 15M está muerto, ¿qué demonios hacemos aquí tantísima gente? Fijaos que el 15M no fue nunca una respuesta, no lo fue. El 15M fue una pregunta. No, el 15M ha fracasado. No, las preguntas nunca fracasan. El 15M le preguntó a la política por qué no nos representaban.
Y de repente se empezaron a poner de los nervios. Esta mañana estaba en televisión con un diputado del Partido Socialista y he empezado a leer la lista de los ministros del Partido Popular y del Partido Socialista que están hoy en altas empresas a las cuales favorecieron cuando estaban en el gobierno. Y el tipo no hacía nada más que interrumpirme, porque no quería escuchar la lista de sus ministros. Y decía el tipo, no, es que hay un nuevo Partido Socialista, porque ahora somos nuevos. Y digo, ya nos lo habéis dicho 1000 veces. En el 2004, cuando ganó Zapatero, la gente fue a Ferraz, porque había votado con la nariz tapada, y le dijo, no nos falles, y fallasteis. Y constantemente hacéis lo mismo. Y le decía esta mañana, utilizando la serie esa, Juego de Tronos, es que cuando estáis en la oposición habláis como un Stark, pero cuando gobernáis, gobernáis como los Lannister. Es un chiste para iniciados, ¿no? Los Stark son como los decentes. Y como veía que el tipo no me entendía, le decía, el clásico ejemplo, vosotros siempre hacéis lo mismo, como los violinistas, cogéis el violín con la izquierda, pero luego lo tocáis con la derecha. Fijaos que él hacía la lista de esa puerta giratoria y se incomodaba el tipo, porque sabe que el régimen del 78 lo han montado, desgraciadamente, no solamente el Partido Popular, no solamente Convergencia y Unió, no solamente el PNV, sino que también ha apoyado el Partido Socialista. Y por eso nosotros desde el comienzo dijimos, aquí en Podemos no le vamos a pedir a nadie el carnet, aquí a nadie le vamos a preguntar de dónde viene, porque también mucho votante del Partido Socialista se siente insultado por sus dirigentes. Mucha gente que se emocionó, y tuvo razones para emocionarse en el 82, más allá de cualquier otra lectura, ha ido durante demasiado tiempo sintiéndose estafado por las opciones políticas. Insisto que nosotros entendimos que teníamos que inventarnos otro marco, pero fijaos, no nos engañamos, y entendíamos que la única posibilidad de cambiar nuestro país era confiando en la gente. ¿Por qué? Por una cosa que también la entendimos de América Latina, pero la hemos entendido también de los clásicos. Decía Gramsci, un pensador importante, un pensador heterodoxo, un pensador que se llevaba muy mal con Stalin y que lo metió en la cárcel Mussolini. Y en el juicio, el fiscal dijo, le metemos en la cárcel para que usted no piense durante 20 años. Esa fue la acusación. No creéis que anda muy lejos. El otro día Floriano, eso es lo que dijo el fiscal fascista de Mussolini. Floriano, que no anda muy lejos, dijo el otro día, es que la gente ha votado a Podemos porque los han visto en la tele. Si no los hubieran visto, pues no los hubieran votado. Anda tú que listo. Y el rey, cuando de repente se entera de que Urdangarín estaba metiendo la mano en la caja, no fue a la fiscalía a denunciarlo, sino que pactó que le colocaran en Telefónica en Estados Unidos. Por tanto, rey Juan Carlos o ex-rey Juan Carlos, no nos vengas con monsergas a decir que la justicia es igual para todos. Para tu familia es diferente que para el resto de los ciudadanos de este país. Fijaos que el consenso sobre la Constitución, pero si la han vaciado. Si de repente nos dijeron que no teníamos madurez democrática para cambiarla, y van ellos y la cambian para entregar nuestro país a los intereses. Debemos cada vez más dinero. En 2008 pagábamos de intereses de la deuda 16.000 millones, ahora pagamos 38.000 y estamos pagando solamente los intereses. No estamos pagando la deuda, solo los intereses, y así vamos a estar toda la vida y cada vez pagando más y más y más. Esta mañana, hablando con un economista del Partido Socialista o cercano al Partido Socialista, a mí me da un poco de vergüenza a los economistas que, fijaos, nos han dado unas recetas que no han servido ni para prever la crisis ni para solventarla, y siguen recetándonos lo mismo. Es como una facultad de medicina que recetaran una medicina que nos mata, se demuestra que nos mata, y siguieran enseñando que esta es la medicina que hay que recetar. ¡Qué deshonestidad intelectual! Ninguna facultad de economía ha cambiado los planes de estudio. Los economistas debieran hacer mirar su honestidad al respecto. Claro, esta mañana hablando con este economista diciendo, es que vosotros no entendéis nada. ¿Cómo que no entendemos nada? Lo entendemos todo. Lo que pasa es que tú, economista, en 2007 dijiste que no iba a haber burbuja especulativa. Y tú, este mismo economista con el que discutía yo esta mañana, en 2009, dijo que ya había brotes verdes. Por tanto, cada vez decís lo que conviene a aquel que os paga. Y qué curioso que siempre lo que decís, siempre beneficia al que os paga y nos perjudica al conjunto de la ciudadanía.
¿Cómo no vamos a proclamar que tenemos que cambiar las reglas del juego? Claro que es complicado cambiar las reglas del juego. Por eso, fijaos, insisto, entendíamos que no funcionaba ninguno de los consensos. El de la Constitución ya no nos valía. Había demasiada jurisprudencia de los jueces interpretando la Constitución de una manera que la vaciaba. O sea que una persona pierde la casa y tiene más valor el interés de la propiedad privada de los bancos que el derecho a la vivienda que está en nuestra Constitución. Y los jueces dicen, no, tiene prioridad el derecho a la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda que viene en la Constitución. Y de repente hay 6 millones de parados. Oiga, ¿y el derecho al trabajo que está en mi Constitución, dónde queda? No, no, no. Es que tiene prioridad el derecho a la propiedad privada de las grandes empresas y de las deudas de los sectores financieros. Oiga, ¿y el derecho a la educación cuando ya no podemos estudiar en la universidad? No, no, bueno, es que tiene más valor la propiedad privada que nos obliga a rebajar el gasto público en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta, fijaos también, que el consenso sobre Europa ya no funcionaba. Pero si de Europa que esperábamos que nos ayudara, lejos de ayudarnos, nos está estrangulando. La Troika. ¿Quién demonios es la Troika? ¿Quién demonios es el Fondo Monetario Internacional? Que se presenten a las elecciones. Se quieren llevar mi moto. Policía Municipal, que estamos trabajando por ustedes. Toma, está ahí en la mochila. ¿Veis como si nos hubieran comprado un helicóptero no tendríamos estos problemas? Agentes, estamos trabajando también por conseguir mejoras salariales para ustedes. Toda la lucha es para apoyar también la lucha de la policía. Estamos con ustedes, compañeros. Decía, fijaos, que los consensos que nos ayudaban, el consenso de Europa, que durante mucho tiempo nos orientaba, ya no nos sirve. Por tanto, fijaos, ¿qué hacíamos? Había gente que seguía insistiendo que lo que valía era la Constitución del 78. Otros decían, no, ya vendrá algo mejor. Y nosotros en mitad de todo eso decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo solventamos esto? Y entendimos que la única solución era apelar a la gente. Y nos dijeron, estáis locos. ¿Recordáis cuando nacimos en enero hace unos meses? Dijimos, Pablo, preséntate. Y dijo Pablo, venga, pero tienen que avalarme 50.000 personas y nos vamos a dar 3 meses. Estáis locos, no vais a conseguir las firmas. En un día teníamos casi 100.000 firmas. Y nos dijeron, estáis locos, ¿cómo vais a confiar en la gente para hacer el programa electoral? Y dijimos, vamos a confiar en la gente para hacer el programa electoral. Hicimos el programa electoral que dicen en Europa dicen que es uno de los programas más serios que se han presentado. Ese programa que están insultando. Y hago un recordatorio por si la gente se ha olvidado. El grupo de la izquierda europea, ¿a quién presentó como candidato de todos los grupos de la izquierda, de Syriza, Die Linke, el Frente de Izquierdas francés, ¿a quién presentó como candidato a la presidencia del Parlamento Europeo? A Pablo Iglesias, no lo olvidemos. Así que si ese programa estaba tan loco, hay mucha gente en Europa igual de loca que nosotros. Fijaos que la única manera de luchar contra estos impunes es que seamos muchos. Yo siempre cuento que estuve en un debate en televisión con Francisco Granados, que era el senador del Partido Popular, al cual le encargaron, fijaos, le encargaron la comisión del Tamayazo. Y claro, la conclusión fue, aquí no ha habido nada, está todo muy bien. Claro, yo para ir a hablar con este señor, que siempre lo cuento, lo que me extrañó es que fuera noviembre y estuviera tan bronceado. ¿Estos cómo pueden estar tan bronceados en noviembre? Bueno, lo están. Pues como la botella, que estaba en un spa de lujo y venía a informar de la muerte de las niñas en el Madrid Arena. Y se volvía, sin movérsele un músculo de la cara, a el spa y a darse unos bañitos termales. Porque nunca les ha importado nuestro pueblo. Si es que no le duele a nuestro pueblo, ¿qué hacemos eligiendo a gente que no son como nosotros para que nos rijan? Y fijaos que yo me leo la biografía del Francisco Granados y miro
recalificación de terrenos, denuncias por aquí, el coche de su mujer que le ponen un petardo y vuela, que el coche no era de su mujer, que era de una empresa que estaba vinculada a recalificación de terrenos, unos matones por aquí. Claro, voy a ver a Francisco Granados y digo, ¿me va a perdonar usted? Pero me he leído su biografía y parece que estaba viendo un capítulo de Los Soprano. Parecía que estaba leyendo El Padrino. Y va el tipo y me dice, ¡oh, oh, oh, oh! ¿Cómo sois los radicales? Ah, yo me quedé diciendo, coño, alguien te dice eso y te enfadas, ¿no? Y ¡oh, oh, oh, oh! Claro, un par de meses después nos enteramos de que tenía 1 millón de pavos en Suiza y que ni se acordaba. Ni se acordaba. Y dices, coño, claro, así te ríes de todo. El tipo diría, sí, sí, llámame Soprano. Oh, oh. Yo tengo 1 millón de pavos que me sobra, ¿no? Fijaos que una de las cosas que tiene mucho miedo es que ese acuerdo entre el PSOE y el PP, de que cuando viene uno regresa el otro y cuando regresa el otro viene el uno y que siempre se tapan sus vergüenzas, con nosotros no va a jugar. Y eso les da pánico. Nunca se han hecho auditorías entre ellos. Siempre han pensado eso de, ese dicho de que entre bomberos no se pisa uno la manguera. Y entonces ellos han dicho, cuando llegues tú no me auditas y cuando llegue yo no te voy a auditar a ti. Y así vamos, debiendo cada español y española 20 y tantos mil euros por cabeza, por culpa de que estas gentes siempre se tapan las vergüenzas. No se investiga de quién son las empresas, por qué hay sobreprecio, por qué de repente se la han dado a uno y no a otro, por qué se la dan por tantos años. Nadie investiga ese tipo de cosas, sino que dices, nada, empezamos de cero, ahora nos toca a nosotros. Y nosotros no vamos a jugar con ese juego. Recuerdo un chiste de El Roto, que es nuestro filósofo, donde vienen las masas y el capataz corriendo le dice al poderoso, que vienen las masas, y dice, despídanlas, y dice, no tienen trabajo. Quítenles las subvenciones, y dice, es que no tienen. Derriben sus casas, es que no tienen, y dice, estamos jodidos, ¿no? De alguna manera es la reflexión que han hecho con Podemos, y por eso, fijaos, el miedo cambió de bando, pero cuidado, estamos empezando a decir que la alegría también ha cambiado de bando. Ellos eran los que estaban siempre alegres, y ahora empezamos a estar alegres nosotros, con la ilusión de pensar que pueden cambiar las cosas. Lo ha planteado el compañero, hemos terminado, y con esto me callo, por confiar en vosotros problemas que no son nada sencillos. Tenemos que dotarnos de una organización que es la cuadratura del círculo. Queremos ser eficientes y eficaces, y no es sencillo. Sabemos que el 15M era la democracia en sentido puro, pero algunos hicimos la lectura de que no fuimos capaces de convertir aquella enorme y hermosísima explosión de ciudadanía, no fuimos capaces de convertirla en políticas públicas para expulsar a la casta. Y entendimos que había mucho que aprender del 15M, pero también tenemos que aprender de lo que leíamos como errores del 15M. Y sabíamos de los errores de los partidos políticos, donde lo que ocurría era que el partido sustituía a la sociedad. El comité central sustituía al partido y el secretario general sustituía al comité central. Al final, el secretario general sustituye a la sociedad. Dijimos, no puede ocurrir eso. No puede ocurrir que la política esté en manos de los militantes, porque al final los militantes eligen a gente que se parece a los militantes, no a gente que se parece a la gente. Y entendimos que teníamos que romper con ese esquema donde siempre la elección de delegados y delegados que eligen a delegados al final genera una sobrerepresentación a menudo de los más mediocres. Gente que nunca tendría un espacio si estuviera aquí en las plazas hablando con nosotros, en la estructura interna de los partidos crecen y suben. Y los miramos y decimos, ¿y esa persona cómo puede haber subido tan alto? Pero si es imposible. ¿Pero cómo puede ser que esa persona nos esté gobernando? Y es porque las estructuras internas de los partidos, asambleas, delegados, al final nos hemos dado cuenta de que no surgen los mejores. Eso significa que tenemos que, como decía, buscar la cuadratura del círculo. ¿Tenemos la certeza de que vamos a acertar? No. No. Y entendíamos que la única manera de aproximarnos a no errar estaba en confiar en la inteligencia colectiva. Y decir, decidid vosotras y vosotros. Ah, pero cuidado, participar es trabajar de más. No vais a poder opinar si no os leéis los papeles de la asamblea. Tenéis que leerlos.
Yo he visto en América Latina pueblos condenados al analfabetismo por el neoliberalismo discutiendo una constitución. Porque tú que sabes leer, reúnes a 10 que no saben leer y les explicabas los artículos de la Constitución y la gente puede no saber leer, puede ser analfabeta, pero la gente no es tonta. La gente no es tonta y entiende las cosas. Por tanto, fijaos, estaba ahí la obligación de que tengáis que discutir los diferentes modelos. Nosotros hemos hecho una propuesta, lo que llamamos el grupo promotor, los que pusimos en marcha inicialmente esto. Le hemos dado muchas vueltas. No tenemos claro que tengamos la verdad. Y hay no solamente el documento del que ha hablado Albarracín, sino que hay más documentos, hay más propuestas. Tenemos que estudiarlas, ver cuál se aproxima más a la realidad, ver todas las dificultades, entender que es una cosa muy hermosa, que no estamos peleándonos entre compañeros. La solución pasa por romper de una vez por todas con todas esas herencias del franquismo. Leía el otro día, y me callo ya, de verdad, me pongo a hablar. Leía el otro día algo que me emocionó. En la Comuna de París de 1871, cuando los comuneros se levantaron en esa frase hermosa que decía Marx, que intentaron asaltar los cielos y fueron derrotados porque estaba el ejército francés y fueron tan honestos o tan tontos de no frenar a ese ejército, sino que los derrotaron y les dejaron que se fueran. Y claro, ¿qué hicieron? Por rehacerse. Y fijaos qué cosas más curiosas de la historia. El ejército prusiano de Bismarck, que había detenido a soldados franceses, los soltó para que esos soldados franceses lucharan contra los comuneros. ¿Y sabéis qué dijo Bismarck? Dijo, prefiero soltar a estos soldados y luego, si hay ocasión, ya me pelearé otra vez con ellos, a que los comuneros me contaminen a mi país. Porque los comuneros tenían la ilusión, y la ilusión contamina. Y hay una escena que están en Montmartre, y han sido derrotados los comuneros, van atados en cuerdas, arrastrándolos, y de repente un general a caballo le dice al sargento, para, sácame a los que tienen el pelo blanco. Dice, ¿por qué? Que me saques a los que tienen el pelo blanco. Saca a los que tienen el pelo blanco, los pone contra una pared y allí mismo los fusila. Y el sargento le dice, ¿pero por qué ha hecho eso? Y dice, porque los que tienen el pelo blanco ya eran mayores en la revolución de 1848. Y por tanto, si tuvieron parte en la revolución de 1848 y han tenido parte en la revolución de 1871, esos sabían perfectamente lo que hacían. Y quiero recordar esto porque Podemos también somos memoria y no nos olvidamos de que los que trajisteis la democracia sois los que tenéis el pelo blanco y no fue ni Suárez, ni Fraga, ni el rey, fuiste vosotros. Y ese ejemplo de lucha es también el que tenemos en Podemos. Lo necesitamos, esa memoria de los que de verdad lucharon. Termino de verdad. Os he dicho que tenéis que leer los documentos. Tenemos planteamientos que hemos entendido, en nuestro caso concreto, yo creo que no es un momento muy bueno para discutirlo porque son cosas más complicadas. Seguramente tenéis que leerlos y volvemos otra vez y los discutimos. Tenemos mes y medio para discutir los documentos, ¿no? Solamente deciros que nosotros tomamos una decisión que tampoco estamos convencidos de que sea la más correcta, pero hemos entendido que es la menos mala. Somos una fuerza joven. Somos una fuerza que hemos entendido que no nos ha dado tiempo a organizarnos en 8.177 municipios. Y en muchos lugares en donde ni siquiera nos hemos aproximado, somos la segunda fuerza política. Y estamos a merced de que algún listo, alguna lista llegue y diga, yo soy de Podemos, soy el concejal de urbanismo, y al día siguiente tengamos 300 casos de gente que en nombre de Podemos nos hacen un agujero. No pensemos solamente en Alcobendas, no pensemos solamente en nuestro lugar, pensemos en el conjunto del Estado y busquemos una solución corresponsabilizándonos. Eso es lo que os digo de no delegar la política, que asumamos la responsabilidad de hacer un esfuerzo. Haced, por favor, el esfuerzo de leer los documentos, porque dentro de poquito vamos a tener que hacer una constitución nueva en este país. Y conviene que vayamos ejercitándonos. Somos pesimistas pero esperanzados. Tenemos mucha tarea por delante, pero hay un pueblo que ha empezado a despertar, a tener conciencia y a dotarse de un instrumento político que está a ellos dándoles miedo y a nosotros dándonos alegría. Me despido recordándoos algo que para mí es muy hermoso. En 1931, en las primeras elecciones, un cacique estaba repartiendo unos duros a unos jornaleros para que votasen por él. Y el jornalero le tiró los duros y dijo, en mi hambre mando yo.
Compañeras y compañeros, en nuestra dignidad mandamos nosotros y por eso claro que se puede, claro que podemos, adelante. ¡Sí se puede! 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 Te vayas todavía, y tú tampoco. Ahora, bueno, todos nosotros... Javi, ¿dónde estás? A ver, pues bueno, ¿quién le quiere hacer alguna pregunta? ¿A Dani o a Juan Carlos? Si os parece, vamos a coger 5 turnos de palabra al principio y espero que al final, no es por ser agorero, pero tanto Dani como Juan Carlos han hecho un esfuerzo bastante grande viniendo y también tienen vida personal. Lo sabemos, lo sabemos. Voy a preguntar más que nadie a Juan Carlos, que es uno de los ideólogos de Podemos, que como, digamos, Pablo Iglesias, usted, Íñigo Errejón, tú, sois declarados de izquierdas, pero sin embargo Podemos no es un partido que tenga una ideología o un programa de izquierdas, sino que es un programa más de ciudadanía. ¿Es esto una estrategia para conglomerar a más gente indignada o si de verdad pudieseis haríais un programa de izquierdas? Hola. A ver, yo quería preguntar con respecto al tema de la auditoría de la deuda, reestructuración de la deuda, etcétera. Entonces, hay varios países que lo han hecho, varios ejemplos, Rusia, Ecuador probablemente sería el mejor ejemplo, pero luego tenemos el otro país al que siempre se agarra la derecha, que es Argentina, que también han hecho algo parecido y, bueno, han tenido bastantes litigios, el último les ha ido bastante mal, tienen 15.000 millones de euros congelados, el ministro argentino dijo que si no les aceptaban el recurso, la deuda podría ascender a 400.000 millones, entonces querría saber por qué a Ecuador le ha ido bien, por qué a Argentina le ha ido mal, ¿es por casualidad, es porque ha tenido más suerte Ecuador? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el modelo? Y básicamente eso. Laura. Bueno, muy bien, preguntas muy concretas, muy bien. Bueno, yo un poco con ventaja y sí me he leído algunos de los borradores y me he metido en Plaza Podemos, pertenezco al círculo de Azuqueca de Henares en Guadalajara y vengo desde allí en representación del círculo. Entonces, he visto en la Plaza Podemos y en mi círculo en concreto hay mucho malestar con el borrador que presentáis vosotros porque se considera que se le quita fuerza a los círculos. Entonces quería un poco que explicarais esa posición. Artemio. Yo quería preguntarte concretamente si para las elecciones que se celebraron para Europa, que había tan poco tiempo y se formó la lista correspondiente y no se tuvo temor a que nadie se colara, ¿por qué ahora sí existe ese temor, siendo que los círculos conocemos perfectamente a los ciudadanos en donde participan, quiénes somos y de dónde venimos? Y solo una cuestión con respecto a lo que has dicho antes. Yo tengo el pelo blanco. Manuel. Yo quería hacer una pregunta, simplemente, que a mí tengo una inquietud, porque cuando lo he oído hablar que habla del PP y el PSOE. Pero Izquierda Unida ha estado en los gobiernos, Izquierda Unida ha estado en Caja Madrid, y de Izquierda Unida también tiene responsabilidad de lo que hoy estamos pasando. Gracias. Y Soledad.
mi pregunta va en relación a la que ha dicho Artemio, el problema de que se infiltre gente que pueda boicotear las agrupaciones nuestras. Y yo, cuando la primera transición me intenté meter en el PSP y yo vi como el PSOE se merendó al PSP y a Tierno Galván, a mí me parece un proyecto muy bonito, muy ilusionante, pero muy difícil de llevar a cabo, porque tienen muchos artilugios para poderlo. Entonces, ¿cómo? Va con la pregunta que casi todo el mundo se cuestiona. ¿Cómo sacar esto adelante? Porque, ¿cómo lo articulamos? En temas de la auditoría de la deuda y de la reestructuración de la deuda, cuidado, que con sus mentiras no vamos a ningún lado. Malestar en los círculos. En los círculos no puede haber malestar, porque estamos discutiendo. Por tanto, compañera, o sea, que estaría bueno que si esto fuera lo que hizo Felipe González en el 22 Congreso aquel, aquí quitamos el marxismo y si no me voy a mi casa. No. ¿Qué hemos hecho los que hemos impulsado esto? Darle a la gente todo el poder. Todo el poder. Y fijaos cómo son las cosas. Y esto quiero que quede muy claro. Esta mañana hemos estado en televisión, mi amigo Pablo Echenique y yo. Pablo ha hablado de la propuesta. Juan Carlos Monedero no ha hablado de la propuesta. Porque entendía, en mi caso concreto, que no debo utilizar la presencia que tengo en los medios para hacer fuerza sobre uno de los documentos. Y me ha parecido honesto no hacerlo. Lo que estamos haciendo es entregar a la gente a la discusión. Pero claro que tenemos nuestras ideas. Hombre, la gente que pusimos esto en marcha, tenemos nuestros puntos de vista. La gente que impulsamos Podemos, y creo que alguna cosita hemos hecho bien, alguna, aquí estamos, tenemos una lectura de las cosas. Y hay una lectura que hemos hecho que es cuidado con convertir a los círculos de Podemos en las asambleas de partido tradicionales. Porque corremos el riesgo de que la gente que va ahora a los círculos a encontrarse con compañeros y compañeras, en el momento en que los círculos nombren delegados, repetimos las peleas tradicionales de los partidos políticos. Y va a haber familias, y va a haber discusiones, y ir a un círculo va a ser un infierno, como es un infierno ir a una asamblea de un partido político tradicional. Por tanto, la lectura que hemos hecho es, coño, que los círculos no voten cargos de poder, que los cargos de poder los vote todo el mundo, con la finalidad de, con lo que os decía antes, de que si es todo el mundo el que vota, al final los cargos se van a parecer más a la gente que cuando votamos los militantes, que votamos a los que son como nosotros. Pero es una cosa que, fijaos, no es una decisión que tomemos, es una decisión que decimos, este es nuestro modelo organizativo, el nuestro, tenemos derecho. Supongo que la gente que hemos puesto en marcha esto a decir, así vemos nosotros las cosas, pero por favor, quien lo vea de otra manera, vamos a discutirlo. Convencednos o os convencemos a vosotros. No hay aquí rodillos ni apisonadoras. Tenemos que convencernos. ¿Por qué? Porque de la asamblea tenemos que salir mucho más concienciados y mucho más fuertes. No como salen los partidos a menudo, que es pegados, enfrentados y con las familias repartiéndose votos. Aquí no nos vamos a repartir nada entre ninguna familia, porque no queremos repetir ese juego de familia. Debatamos todas las cosas y encontremos el funcionamiento de los círculos más adecuado a lo que estamos buscando. Y cuidado, igualmente, sin convertir a los círculos en algo absolutamente desentendido del conjunto. No puede ser que un círculo que se llame de Podemos en un sitio tome la decisión que le dé la gana. Y de repente que por las razones que se le ocurran digan, no, pues ahora me voy a hacer de falange. O ahora creo que voy a prohibir el divorcio. No, no, es que yo soy un círculo y soy soberano. Pues no, no eres soberano. Porque si te llamas un círculo de Podemos, tienes que compartir algo con el conjunto. Y por eso hay tres documentos. Un documento organizativo, un documento ético y un documento político. Y los tres tienen que estar ensamblados. Los tres, porque hemos presentado tres documentos. Y ahí hay un error en intentar trabajar solamente uno de los tres. Hemos presentado tres documentos porque los tres tienen que ir juntos, porque los tres forman parte de la misma realidad. Los círculos conocemos perfectamente a los ciudadanos. Ojalá, yo que me he dedicado durante todos los meses de construcción de Podemos a recorrer el conjunto de España, el conjunto del Estado, creando círculos, en algunos sitios estamos muy verdes. Y en algunos sitios se nos ha metido gente que a mí me gustaría que no estuvieran. Me gustaría que no estuvieran, porque no tienen nada que ver con nosotros.
Son gente que han sido corruptas en otros partidos, son gente que se han portado mal en otros lugares, son gente que tienen detrás malos comportamientos y que de repente, claro, es que fijaos qué chollo. Podemos de repente es la segunda o la tercera fuerza electoral en cualquier sitio y dicen, ah, yo soy el de Podemos. Oye, pero si tú eres el alcalde de Falange. No, pero es que me he dado cuenta de que ahora soy de Podemos. Me gusta el de la coleta. ¿Qué hacemos? Nuestro susto es que ¿qué ha hecho mucha gente que hemos visto? ¿No sabéis la cantidad de gente que nos habéis escrito diciendo, nos han echado del círculo? Un grupito pequeñito, de repente muy consistente, círculos que empezaban con 400 personas, se han quedado con 30. ¿Y a quién han expulsado? Pues han expulsado a la gente normal que quería acercarse a la política buscando algo diferente. Que al final, ¿qué es? La técnica del culo de hierro. El que aguanta ahí, al final es el que manda. Pues eso sabemos que tiene muchas dificultades. ¿Sabéis qué ocurre? Que todo el mundo confía mucho en el círculo de su pueblo, pero os pedimos que penséis en el conjunto del Estado. 8.177 municipios en España. 8.177 municipios. Y plantearos, si al final la solución que saliera fue que nos presentamos a las municipales, pensad por favor qué hacemos al día siguiente cuando probablemente 200 o 300 municipios nos den sorpresas muy desagradables. A ver cómo defendemos que Podemos es una fuerza política diferente. Argumentemos eso. Ya os digo que nosotros no tenemos soluciones perfectas, pero hay una cosa que yo he repetido muchas veces. Si me equivoco, me quiero equivocar de manera diferente. No me quiero equivocar como se han equivocado tradicionalmente otros que lo han intentado y han fracasado. Yo igual también fracaso, pero me gustaría que fracasáramos, no yo, todos, que fracasáramos de manera diferente, para que por lo menos así enseñáramos al respecto. Izquierda Unida ha sido mi casa durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Me fui. Yo creo que el hecho de que me fuera ya es bastante argumento al respecto, ¿no? Es decir, no... Buena parte de la gente que conozco con una militancia más decente, antes de nacer Podemos, estaba en Izquierda Unida. En Azuqueca de Henares, mi hermano Emilio Alvarado, pues es concejal de Izquierda Unida. Yo no voy a discutir Izquierda Unida. Lo que sí que quiero dejar claro es que cuando en diciembre tomamos la decisión de generar Podemos es porque hicimos la lectura de que Izquierda Unida no estaba a la altura de lo que necesitaba nuestro país. Hicimos esa lectura. Y lo último, ¿cómo sacamos adelante esto? Mirad, confiando en la gente. Si Botín estaba tan asustado hace unos días, algo estamos haciendo muy bien. Si Pedro Sánchez no tiene más obsesión que Podemos, algo estamos haciendo muy bien. Si la escuela de verano del Partido Popular, el grueso de las intervenciones eran contra Podemos, algo estamos haciendo muy bien. Si no hay día en que no recibamos algún ataque brutal, es que algo estamos haciendo muy bien. Si nos han acusado de todo, hasta el punto de que hemos podido decir, fijaos que hemos decidido que los lunes, los miércoles y los viernes somos de ETA. Los martes, los jueves y los sábados somos chavistas furibundos y los domingos, como somos un país de tradición católica, descansamos. Si podemos hacer coña con esto, es porque algo estamos haciendo bien. Estamos empezando, estamos apenas arrancando, tenemos mucho por construir, pero fijaos, somos un pueblo que está despertando y estamos siendo muy claros, fijaos, no con nuestras ideologías, sino con nuestras convicciones. Y hay una cosa que repito siempre con Bertolt Brecht, que los pueblos que tienen convicciones son los pueblos que tienen esperanza. Muchísimas gracias, gracias al Círculo de aquí de Alcobendas por organizar esto. Adelante, Podemos. Muchas gracias y nos queda todo todavía por hacer. Bueno, el obispo de Alcalá, que el Señor lo tenga en su seno. Tú nos das las gracias a ti y nosotros te las damos a ti por venir. Gracias. Bueno, ahora os dejo con Dani, que también tiene...
Sí, bien. Es muy tarde, pero yo quería contestar a dos cositas que se han planteado. Una, en relación a la auditoría ciudadana y en la cuestión de las deudas, que se plantea como estrategia y experiencias en otros países que se han producido para enfrentar y cuestionar la deuda, ¿no? En este punto ha habido muchas experiencias. El impago, la reestructuración no es un hecho inédito, se ha producido en muchas ocasiones y había una comparativa muy evidente entre el caso ecuatoriano y el caso argentino, o el caso de la Unión Soviética en 1917, que no tiene nada que ver, que ahí directamente decidieron no pagar todo y punto pelota, ¿no? Pero en el caso de comparación, en el caso ecuatoriano y argentino, los resultados tienen que ver con el propio diseño y la forma política en que se abordó la estrategia de impago, ¿no? En este caso, mientras que en Ecuador se declaró una moratoria y se desarrolló una auditoría que definió que no se iba a pagar la deuda, y a renglón seguido, al poco tiempo, se desplomaron los valores de los bonos de la deuda hasta un 70%, ahí la política ecuatoriana de Correa consistió en comprar los bonos al 30% de su valor, con lo cual la reestructuración fue el equivalente al 70% y se zanjó el problema. Y con eso la economía ecuatoriana consiguió remontar en los próximos años su situación, cuando había estado en una situación muy difícil. En el caso argentino se cometieron varios errores. El impago se produce en el año 2001 por una razón muy concreta. Se quedan las arcas del Estado argentino vacías y se decide negociar una reestructuración que consistió en canjear los bonos antiguos por unos bonos nuevos a pagar en más tiempo y por un valor menor, pero en más tiempo. Y se decidió en ese diseño que el tribunal que barajaría, mediaría en el litigio, determinaría el litigio en caso de impago, estaba en Nueva York. Es decir, un tribunal de Estados Unidos iba a decidir sobre, en el caso de la situación de impago, a quién iba a dar la razón, de quién iba a estar a su lado, de los fondos de inversión buitre de Estados Unidos. Por eso, el esperar a no pagar cuando te quedas con las arcas vacías y negociar de mala manera, en malas condiciones, acarrea problemas. Eso pasó también en Perú en los años 80, cuando se amagó con el no pago y al final se decidió pagar parte y los mercados financieros fueron a por ti porque mostraste tu debilidad política. Lo que hay que afrontar para el impago de la deuda es tener mucha fuerza política y mucha firmeza, porque si no los mercados financieros te van a comer. Y además la experiencia histórica dice que al cabo de los 2 años, el capital no es tonto, se restablece la economía nacional porque se disponen de nuevos recursos al tener que dejar de pagar la deuda, y con esos recursos puedes impulsar tu economía. Y al cabo del tiempo, a los 2 o 3 años, vuelven los capitales.